Amada iglesia, Dios los bendiga. Podemos ponernos de pie, por favor. Los saludo en el nombre de Jesús a los que están en redes sociales. Creo yo que siempre la presencia de Dios puede bendecir, y no solamente bendice con bienestar de salud o económico o familiar, sino con la salvación. Así que presta atención a lo que Dios te va a hablar el día de hoy. Es lo que Dios trae para todo el pueblo. Me habló a mí fuertemente. Tuve que meditar nuevamente, examinarme de tal manera, de tal forma, porque este sí es cosa seria. Sí es cosa seria. Así que vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te doy gracias porque tú eres bueno en gran manera, Señor. Te damos la bendición, Señor, de darnos la vida eterna, Señor. Gracias. Tu palabra dice, Señor, bendice alma mía Jehová, y no se olvide ni uno de sus beneficios. Nuestra alma, Señor, bendice tu ser, Señor. No solamente porque nos creaste, Señor, sino porque nos mostraste tu gran amor a través de la persona de Jesucristo al morir por nosotros y salvarnos del infierno, Señor. Permite que el Espíritu Santo, Señor, la promesa viva y eficaz que dio Jesucristo al pueblo, a la iglesia, Señor, pueda, Señor, examinar nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y pueda enseñar lo profundo del Padre a nuestras vidas tan limitadas y falibles, Señor. Permítenos, Señor, a través del Espíritu Santo, escudriñar tus palabras. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. ¿Me pueden acompañar, por favor, en el libro de Primera de Samuel 14, 18, 19? Primera de Samuel, capítulo 14, 18 y 19. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Y los que están en su casa, claro que sí, abre el corazón, la mente, porque el Espíritu Santo va a abrir el alma entera. Dice la palabra del Señor, dice así: y Saúl dijo: Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, hubo un alboroto que había en el campamento de los filisteos. Aumentaban e iban creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Bueno, este mensaje lo he titulado SOS, sin presencia de Dios. ¿Por qué la presencia de Dios tiene que habitar en nuestra vida, en nuestro ser? Porque es lo que realmente hace al cristiano, al seguidor de Cristo. Porque a través del tiempo, ya sea los años, los meses que llevamos la vida cristiana, Dios nos va dando directrices, ordenanzas. Y la presencia de Dios tiene que llenarnos por completo, porque como humanos carnales no vamos a poder conseguir ni siquiera plasmar una decisión correcta. Es el Espíritu Santo que no solamente crea vida nueva, sino también sostiene la vida en Cristo Jesús, sostiene a la iglesia. Que haya facultado a la iglesia con dones y talentos, es porque Jesucristo siempre ha compartido el servicio con el ser humano. Porque si Jesucristo lo hubiera hecho todo, se hubiera quedado hasta el día de hoy. Pero Él sabía lo que estaba dejando. Jesucristo sabía lo que estaba dejando. Estaba dejando no solamente a 12 hombres, o 70 hombres, o a 120 hombres. Estaba dejando los principios de los cielos en la tierra. Sabían que estos hombres iban a revolucionar a las naciones y a las generaciones, porque estos hombres se iban a basar en la presencia de Dios, no en sus fuerzas, no en su intelecto, no en su forma de hablar, no en su forma de hacer, sino en la forma del Espíritu Santo. Y a través del tiempo hemos podido ver
que han pasado tribulaciones, dificultades, y en la Biblia está plasmado que también los cristianos, los hijos de Dios, pasan persecuciones, pasan aflicciones. La historia nos hace ver que sí hubo persecuciones, no solamente con insultos verbales, carnicería de parte del Imperio Romano, de parte de las diversas culturas que se formaron después de la venida de Jesucristo. Hubo persecuciones, mataban sin piedad, ya sea a una persona adulta o ya sea a un niño. Ahí no decían, el niño no, que siga viviendo, no, los mataban literalmente. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, no vino en un tiempo blando, tranquilo, sino en un tiempo bien negro. Pensamos o creemos que las circunstancias de hoy en día es más terrible de lo que pasó en el tiempo de Jesús. Mira, para darte a entender o comprender, estudiando un poco la historia, en ese entonces, en el tiempo de Jesús, que gobernaba el Imperio Romano a todas las naciones conocidas, había una ley que mataban a los niños. Hasta los 8 días era lícito matar a un niño, o dejarlo en el desierto, o dejarlo abandonado en cualquier lugar. Generalmente el Imperio Romano había puesto esta ley y lastimosamente se acuñó, lo tomó el pueblo de Israel. Cuando había un niño nacido con defectos, ya sea de la vista, ya sea de las manos, de los pies, ¿qué hacían? Los botaban. Todos los enfermos, endemoniados, los leprosos, si te das cuenta, escudriña las escrituras, no tienen nombre. Hasta la mujer samaritana dice, la mujer samaritana. ¿Y por qué no dice su nombre? ¿Por qué no dice su nombre? Bartimeo. Mira, el ciego Bartimeo no se llamaba Bartimeo. Su papá era Timeo. Y en son de burla a su papá le decían, ahí va tu hijo. Ahí está, hijo de Timeo. Bartimeo. No era su nombre. Lastimosamente, cuando uno se desvía, la presencia de Dios se va. Y empiezas a vivir del pasado. Empiezas a enfrancarte que puedes tener dones y talentos. Claro que sí. Pero Pablo va a enseñar en el libro de Corintios, capítulo 13, aún tuviera todos los ministerios, de tal manera que yo diga a este monte, vaya para aquí, y hable todas las lenguas posibles. Si no tengo amor, ¿de qué sirve? Sería como metal que resuena. De eso se trata, la presencia de Dios tiene mucho que ver. En el Antiguo Testamento, como acabamos de leer, la presencia de Dios se basaba en el tabernáculo de reunión y en un arca del pacto. Donde estaba el arca del pacto, dentro del arca del pacto estaban las leyes, los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón. Esto tipificaba la presencia de Dios. Y cuando había una señal de avance, ya sea en el desierto, porque iban a la tierra prometida, Dios daba una orden. ¿Y qué hacían las diferentes tribus? Porque eran 12 tribus. Se hacían de costado, a la derecha y a la izquierda, y el arca pasaba por en medio. Y todos con respeto. No podían ni siquiera mirar el arca. Solo los sacerdotes lo conducían. Y el arca guiaba. Si tenía que hacer prodigios y milagros, el arca lo hacía. ¿Ves cuando Josué va a cruzar el río Jordán? El arca abrió el río Jordán. En el desierto, en forma de nube o columna de fuego. Si alguien no quería andar en la presencia de Dios, se quedaba. Pero había muchos malhechores y tal persona o tal casa de familia morían porque habían muchos enemigos. Recordemos que Canaán, antes de llegar los israelitas,
para la tierra prometida estaba lleno de 7 naciones sangrientas, peligrosas, que no tenían ni un principio bueno. Todo era maldad. Así que ellos caminaban en la presencia de Dios. Cuando Moisés, en el capítulo 30 al 33, y están en el monte Sinaí, justo cuando Dios les dice, tráiganlo al pueblo porque van a ser santos. 4 días purifíquense. Ellos no soportaron la presencia de Dios. Hubo relámpagos, truenos, una humadera, bastante humo. Y ellos tenían miedo y mandaron a Moisés. Anda tú, lo que te diga Dios, nosotros te vamos a obedecer. Era una justificación porque ellos tenían su corazón llenos de Egipto. No querían dejar la vida vieja. Querían gozar los privilegios que Dios les estaba dando. Pero no querían que la presencia los siga guiando, porque la presencia de Dios les decía qué debían hacer. Y ellos eran rebeldes. ¿Y qué dijo Moisés? Moisés, hablando después del becerro, y el pueblo, a gran parte, dice las escrituras que más de 23,000 murieron en aquel día. Moisés tuvo que regresar al monte Sinaí y hablar con Dios nuevamente. Recordemos que las tablas que le había dado Dios, escritas con su dedo en esas tablas, Moisés lo había roto. Pero tuvo que de vuelta ir al monte Sinaí. ¿Qué hizo? Mira, Moisés, yo he prometido que yo le voy a dar la tierra prometida. Yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Lo que yo he dicho lo voy a hacer. Ellos no se están portando bien, se están portando mal. Pero yo no quiero estar con ellos. Me irritan. Me irritan. Pero yo no voy a ir con ustedes. Voy a mandar a mi ángel. Este ángel le va a abrir camino. Van a llegar a la tierra prometida a Moisés. Moisés, como tenía la presencia del Señor Dios, le dijo, ¿qué pensarán las diferentes naciones de ti, Dios? ¿Que nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto? ¿Qué pensarán de ti, oh Dios? ¿Por qué? Porque Moisés cuidaba lo que decían de Dios. Él cuidaba, ¿por qué? Porque estaba en la presencia de Dios, viendo cómo era Dios y valorando lo que era Dios. Porque él sabía que aún las palabras podían maldecir a la persona de Dios. Aún los hechos, todo tiene que ver con la presencia del Señor Dios. Y en este capítulo que hemos acabado de leer, en el 1 Samuel 14, 18 y 19, estamos viendo, si lees todo el capítulo, hay un conflicto, una pelea, una guerra, una batalla que se estaba dando el pueblo de Israel contra los filisteos. Bueno, siempre hay esas guerras aquí, siempre los filisteos le tienen que hacer emboscada, guerra. Y Saúl, al ver que la situación estaba fuerte, porque los filisteos sí querían batallar, llama al sacerdote y se recuerda. Me contaron que la presencia de Dios nos va a dar la victoria, así que Abías, que era el sumo sacerdote, por favor, trae el arca, porque es la presencia de Dios y nos va a dar la victoria, sencillamente. ¿Y sabes lo que pasa? Cuando el sumo sacerdote empieza a caminar con el arca y hacen lo que te estoy diciendo, las tribus a un costado, a la izquierda y a la derecha, y el arca estaba caminando con el sacerdote Abías, Saúl se da cuenta y escucha que el campamento de los filisteos, del enemigo, no temieron, no tenían miedo. Más bien se avalentonaron. Empezaron a gritar gritos de guerra. ¡Hey, vamos a vencerlos! ¡Vamos a vencerlos!
Saúl conocía de la presencia del Señor Dios, porque en el capítulo 11 de 1 Samuel es ungido a través del sacerdote Samuel. Él sabía que algo estaba afectando el mundo espiritual y no era el arca, eran las manos del sumo sacerdote, Abías. Y él dice, detente. En otras versiones dice que dijo Saúl, retira tu mano del arca. Y cuando el sacerdote Abías retiró la mano, mira lo que pasa. El pueblo de los filisteos, los enemigos, empezaron a confundirse y a matarse unos con otros. Y empezaron a correr por todos los campos y collados para huir. Porque la presencia de Dios no va a soportar cuando la mano de alguien que tipifica los hechos naturales de la persona está contaminado. La presencia de Dios no va a hacer nada. No va a hacer nada. Podemos cantar. Podemos inclusive escudriñar las escrituras. Pero si nuestras manos o una parte de nuestro ser está sencillamente contaminado, la presencia de Dios no va a hacer nada. Nada. Saúl entendía, comprendía la situación y dijo, no. Y luego en el versículo 37 del mismo capítulo, Saúl hace un altar. Ojo, hace un altar, dice, hace un altar y empieza a invocar a Dios. Señor, ¿qué voy a hacer? Los filisteos están corriendo. Voy a perseguirlo, me dará la victoria. No dice cuántas horas habrá estado Saúl, no se sabe cuántos momentos, pero dice esa conversación, pero dice las escrituras en el mismo versículo 37 que Dios no le respondió nada. Saúl tenía altar, tenía unción, pero estaba mal delante de Dios. Estaba mal delante de Dios. Y si alguien está mal delante de Dios, no va a pasar nada. Por más que uno se pare en el altar y diga, Señor, haz esto, no va a pasar nada. Saúl tenía altar. Abías era sacerdote. No solamente él iba de vez en cuando a la casa del Señor, Dios. Él vivía en la casa de Dios. Él moraba en la casa de Dios todos los días. Pero lastimosamente estas dos personas no estaban con la presencia del Señor Dios. Lastimosamente. Abías tenía un hijo, Elimelech. En el capítulo 22 de 1 Samuel vas a ver una gran masacre de parte de Saúl a 85 sacerdotes. Los mataron sin piedad en el templo. Porque ellos tenían vestiduras. Veían que eran sacerdotes del pueblo y lo respetaban y lo honraban. Pero solamente era vestidura. Por eso la presencia de Dios no los cubría a ellos. No los protegía. Los mataron. En Primera de Reyes, capítulo 2, ya no Saúl, ahora Salomón, el hijo de David, cuando empezó a gobernar, Dios le había dicho, mira, porque sí, está escrito en el capítulo 1, le había dicho que el sacerdote Abiar tenía que morir. Literalmente lo dice. Y él le dice, ¿sabes qué, Abiar? Ya no vas a ser sacerdote. Tú eres digno de muerte. Te aconsejo que te vayas a Anatot, a tu pueblo, a tu casa, y que estés ahí. Porque ya no vas a ser sumo sacerdote. Te aconsejo, si te quedas aquí, vas a morir. Te lo estoy diciendo. Salomón.
lo destituyó a un sacerdote. ¿Por qué? Vivía en la casa del Señor. Hacía las ceremonias. Hacía todos los ritos, oraciones, horas tras horas, congregacionales. Pero no tenía la presencia del Señor Dios. Y lastimosamente, era de la línea de Elí. Todos los sacerdotes que te estoy mencionando eran de la línea de Elí. Dios había determinado en el capítulo 2 de Primera de Samuel, cuando llegues a tu casa, estúdialo, que Elí y toda su casa estaba fuera del servicio de Dios. Toda su casa. Ahí estaban los hijos, ahí estaban los nietos, ahí estaban los bisnietos, toda su generación, toda. Porque ellos no tenían la presencia del Señor Dios, no respetaban a la presencia de Dios, no hacían nada, solamente eran vestiduras. ¿Y qué es el cristiano sin la presencia del Señor Dios? La Biblia lo dice, como un metal que resuena. SOS, en 1906, el 3 de octubre, 29 países, tras muchas tragedias en los mares y océanos, se pusieron de acuerdo para hacer una reunión de suma importancia. Porque en ese entonces, ¿por qué había tantas desgracias en los mares? Porque solamente cuando ellos tenían una complicación, un incendio o algo, mandaban señales de humo. Si era de noche, mandaban con una linterna parpadeos de luz. Y generalmente no veían los barcos. Así que estos 29 países determinaron con la clave Morse, SOS, 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos. Para que cuando esta onda de radio que tenía todos los barcos, ellos escribieran no solamente que tenían que socorrerlos, auxiliarles, que tenían que llegar inmediatamente. Mira, 1912, el Titanic, más o menos a la 1:30 o 2 de la mañana, sucumbió frente a un iceberg. Y ellos escribieron en la clave Morse. Llegaron, pero lastimosamente eran aguas pero muy frías. Murieron aproximadamente 1.600 personas. Solamente sobrevivieron 500 personas. Es necesario vivir con la presencia de Dios. Porque déjame decirte, y yo estaba orando al Señor y diciéndole: Señor, no quiero vivir sin tu presencia. Si un día tú me dices: no te voy a permitir predicar, pero mi presencia va a estar contigo, lo acepto. Si no tengo que hablar lengua y la presencia de Dios va conmigo, lo acepto. Porque Jesús no hablaba lenguas. Cuando Jesús llegaba a un lugar y era la presencia de Dios, ¿qué hacía? No había músicos de alabanza, no había un coro espectacular, aplausos, no. La atmósfera cambiaba. Las prostitutas, los pecadores, los enfermos, los endemoniados. ¡Wow, Señor! Cambiaba. Cambiaba. En Isaías, capítulo 42, 8, el Padre dice: Jehová es mi nombre, o Yahvé es mi nombre. Ese es mi nombre. Y mi gloria no le daré a nadie. A nadie. Moisés le pidió: quiero ver tu cara, tu rostro. Y Dios le dijo en el Éxodo 33 que te estoy mencionando: no hay ni un hombre que haya visto mi rostro, mi cara, que sobreviva. Hebreos capítulo 11. La presencia de Dios es como fuego consumidor. Mira, el Padre no daba la gloria, pero vino Jesucristo, vivió con todos los hombres, se santificó, se consagró
se despojó de ser Dios, dice Filipenses capítulo 2, y vivió como un hijo de Dios. En lo natural, así como tú y yo, con la diferencia que Él no pecó, con la diferencia que Él no habló de más, con la diferencia que Él no insultó, con la diferencia que Él no hizo nada malo. En todo fue probado, en todo, quiere decir todo, no algunas cosas, en todo. Y en Él se halló perfección y cambió. Mira, en el libro de Juan, capítulo 17, en la oración de Jesucristo, antes de morir por nosotros, sale que Él empieza a orar por su iglesia. Tengo unas ovejas que todavía no me conocen. Yo te pido por ellos. La gloria que tú me diste, la gloria, papá, a Jesucristo, la gloria que tú me diste, se lo he entregado a la iglesia. La presencia de Dios que tú no quisiste dar a ninguno del Antiguo Testamento, se le voy a dar a la iglesia. De eso se trata. Hechos capítulo 2. Mira, en Hechos dice que Jesús, después de haber resucitado, Él camina 40 días, después de resucitar, 40 días, enseñando y confirmando lo que Él había enseñado. Y reanimando a Pedro, a todos los apóstoles, a los 70. Y no solamente a los 70, dice las Escrituras, Pablo lo dice en Corintios, que hubo 500 personas que estaban frente a Jesús cuando Él fue alzado. Y Él le decía a todos, vayan, esperen la promesa. Esperen la promesa, Pedro. No te adelantes. A los 500, esperen la promesa. Va a venir el Espíritu Santo, pero esperen la promesa. Era la persona del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras almas. En nuestras almas. Esa gloria, como dice Juan, y lo refleja. La gloria que tú me diste, yo le doy a la iglesia. ¿Y cómo conocerán que tiene mi gloria? En su unidad. Si la presencia de Dios está contigo, va a provocar, lo primero que va a provocar, salvación, bendición y unidad. Unidad, un solo pensamiento, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe. Para todo significa esto. Si no lo vemos así, lastimosamente estamos viviendo un cristianismo que no está Cristo en nuestras vidas. Es mucho lo que está diciendo aquí. No hay sacerdote sin presencia de Dios, no es nada. No es nada. El mismo sacerdote no se dieron cuenta y murieron feo. Toda esa generación de Elí murieron. Ellos se lo buscaron. Dios le advirtió de muchas maneras. Mira, ¿sabes cuántos años pasaron en esa línea sacerdotal? Aproximadamente pasaron 80 a 90 años. Que toda la línea sacerdotal de Elí murieron, siendo sacerdotes sin presencia. No sé cuántos años tengas tú en la fe de Cristo. Yo sí lo sé cuántos años tengo. Pero los años no me hacen ser cristiano. Los años no me hacen ser cristiano, hijo de Dios. Es la presencia de Dios que está aquí. Y es la que te va a provocar a ti esperar lo que Dios tiene que decirte para que tú hagas. Dios ha dado no solamente su gloria, ha dado su victoria, siempre y cuando tú quieras tomarlo el día de hoy. Yo tuve que humillarme ante Dios antes de venir aquí, todo el día, diciendo, Señor, no quiero vivir algo sin ti. Si yo he de pasar mi legado, mis instrucciones, no lo quiero hacer en mi persona.
lo quiero hacer en la persona del Espíritu Santo. Porque de eso determina que mis generaciones futuras sean bendecidas para bendecir. Eso es la presencia del Señor Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este tiempo. Tú eres el Dios al que amamos, Señor. Tú sabes y nadie te puede engañar, Señor. Nadie, absolutamente nadie, Señor. Lo afligido que estamos, Padre Celestial, si en algo te hemos fallado, perdónanos, Señor. David decía, no me quites tu presencia. Moisés decía, sin tu presencia no quiero ir a ningún lugar. Padre Celestial, Pedro decía, ¿a quién iré si tú tienes palabra de vida eterna? Oh, Santo Dios. Pablo siendo apiedrado, yendo a todos los rincones de Roma, diciendo, Cristo vive en mí y todo lo puedo en Él que me fortalece. Permite que esta iglesia amada de Maranata, el día de hoy, no solamente abre el entendimiento, sino abra el corazón y el alma, Señor. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Conforme a lo que tú has dicho, Señor, soy solamente un mensajero. Yo no puedo hacer lo que el Espíritu Santo hace. El que convence de juicio, de pecado y de justicia eres tú. Así que yo te pido, por amor de Cristo Jesús, en la justificación, por la justicia de Cristo, que podamos ponernos de pie ante ti y decir, ven nuevamente a mi vida, presencia de Dios. Ven, ya no me dejes solo. Quiero andar, caminar contigo, quiero vivir contigo. Todo lo que me digas tengo que hacerlo. Todo lo que hables tú me lo tienes que decir. Tú eres el Dios al que amo, al que sirvo. Gracias por todo, Jesús. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén.